Muchas gracias, padre. Pues muchas gracias. Mi nombre es Julieta Appendini y soy directora en México de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Por sus siglas en inglés es ACN. Entonces van a ver por ahí el logo de ACN. ACN significa lo mismo que ayuda a la iglesia necesitada en inglés, Aid to the Church in Need, ayuda a la iglesia necesitada. Y hoy les voy a compartir un testimonio de lo que está pasando en el mundo sobre el tema de los cristianos perseguidos. Los cristianos perseguidos son un testimonio de fe, esperanza y perdón, y ahora les voy a platicar un poquito pues lo que significa cuando uno está con ellos, cuando uno está en estos lugares donde el ser cristiano es un riesgo, y el riesgo significa hasta perder la vida misma. Antes de hablar de los cristianos, nada más quiero presentarles a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tiene la misión de ayudar y sostener a la Iglesia Católica en su misión evangelizadora, para que ninguna persona en el mundo, por falta de recursos, se quede sin la posibilidad de conocer a Dios. Entonces nosotros apoyamos a los misioneros, misioneras, religiosos, sacerdotes, religiosas, laicos que están trabajando en todo el mundo, en las zonas más pobres, donde hay pobreza, donde hay guerra, donde hay desastres, donde hay persecución religiosa, para que puedan hacer su labor, no solo su labor de emergencia ante la necesidad de la gente, sino su labor evangelizadora y espiritual, su trabajo misionero. Les voy a pasar rápidamente un video. Nosotros tenemos 23 oficinas en el mundo, apoyamos casi 6,000 proyectos al año y apoyamos casi 150 países. Ustedes saben, aquí van a aprender muchas cosas, pero ustedes saben cuántos países hay en el mundo, el total de países que hay en el mundo. Y es una bruja. Voy a terminar, sí. El total de países que hay en el mundo son 196 países, ¿ok? ¿Sabían ustedes que eran 196 países? Y de estos 196 países nosotros apoyamos 150 y México es un país que es apoyado. Vamos a ver este pequeño video que veo que no pasa. Bueno, me lo voy a brincar para que le avancemos. Y tenemos 3 pilares importantes. Nuestra misión y nuestro trabajo, por ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer con ustedes es informar y hacer conciencia en todo el mundo de lo que significa la iglesia necesita percibir el trabajo que hace la iglesia en todo el mundo. No hay forma en donde seamos más vulnerables, cualquiera de nosotros, cuando no sabemos y somos ignorantes. Esa es la mayor vulnerabilidad que podemos tener. Cuando no conocemos y no sabemos, es cuando nos pueden pasar cosas o suceder cosas. Entonces es importante informarnos. ¿Alguien de ustedes escuchó la noticia que hace 15 días, bueno, además, el día de ayer secuestraron a otro sacerdote en Nigeria? Ahí, ¿podemos prender una luz? ¿Eh? Bueno, yo sigo así. Porque me gusta verlos, pero creo que es un poquito mejor, ¿verdad? Sí, me gusta tener contacto con ustedes. Si no, siento que estoy hablándole al nowhere, sí. ¿Supieron que el día de ayer secuestraron a otro sacerdote en Nigeria? ¿Alguien se enteró? ¿Sí? ¿Alguien supo que hace 15 días en Burkina Faso murieron 15 personas dentro de una iglesia? Ustedes hubieran venido a la misa de 7 con el Padre si se hubieran enterado que posiblemente iba a caer una bomba en esta iglesia. Yo la verdad no hubiera venido. Bueno, pues nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos que viven en muchos países en el mundo, vienen a misa sabiendo que pueden perder la vida porque es muy frecuente que haya atentados en las iglesias, como el atentado de hace 15 días que hubo en Burkina Faso.
Nuestro segundo pilar es la oración. Nosotros nos gusta promover la oración y hacemos varios eventos para promoverla. No sé si han escuchado, hay una campaña que hacemos todos los 18 de octubre que se llama 1 millón de niños rezando el rosario. Bueno, esa campaña la promueve la Fundación en todo el mundo. Entonces invitamos a todos los niños de todos los países a que ese día recen el rosario. Y así es muy importante que veamos que la oración es súper importante y que los cristianos perseguidos, la oración es lo que los soporta en la vida. Y por último, los invitamos a ser puente de caridad. Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere ser un puente de amor entre aquellos que sufren y aquellos que quieren compartir su vida con los demás. Y como cristianos y como Iglesia Universal, tenemos que compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra, sino lo que tenemos. Y cuando uno comparte lo que tiene, y no estoy hablando de dinero nada más, estoy hablando de poder compartir incluso una sonrisa a alguien cuando yo cruzo y estamos viendo que necesita que le dé un apapacho, que le dé una sonrisa, que le comparta alguna palabra de ánimo. La Fundación, además de apoyar a muchos países en todo el mundo con proyectos de muchos tipos para ayudar al trabajo que están haciendo los misioneros y misioneras en el mundo, hace un trabajo de investigación y de atención especial a la libertad religiosa. ¿De acuerdo? ¿Ustedes han escuchado que la libertad religiosa es un derecho? ¿Sí? Ok. Ustedes dicen que sí, pero cuando he estado en muchos lugares la gente no tiene muy claro que es un derecho. Cuando hablamos de libertad religiosa, no estamos hablando de religión, estamos hablando de un derecho que se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 18. Y que además es un derecho fundamental porque es el derecho de pensamiento, de conciencia y de religión. O sea, de poder escoger qué religión o si no quieres tener alguna religión. Es la madre, el derecho a la libertad religiosa es la madre o el centro de muchos otros derechos que tenemos. Y por eso es muy importante conocerlo. Y la Fundación cada 2 años hace un informe que se llama el Informe a la Libertad Religiosa. Y es un estudio muy grande que hace del estado de la libertad religiosa de los 196 países. Es decir, ustedes pueden ver en este informe lo que sucede en todos los países del mundo. Y entonces la Fundación ha dividido o ha encontrado, que estos son los resultados del 2023, en 2025 tendremos los siguientes resultados, ha encontrado diversas situaciones. Les voy a pedir que abran su boletín. Este es el resumen ejecutivo. Este que yo les estoy compartiendo es un boletín que producimos. Yo digo que es un boletín para el pueblo de Dios, es decir, para que todo el mundo pueda leer fácilmente información sobre el tema de la libertad religiosa. Ábranlo, por favor, donde se encuentra el mapa. Ahí está. Y esta es un poquito la explicación o el resultado que vamos a ver sobre cómo se encuentran los países y cómo está dividido. Fíjense, en todo el mundo, de los resultados que hay aquí, ahorita les voy a explicar por qué estos colores, 4.900 millones de personas viven en un país donde hay falta grave a la libertad religiosa. No significa que las 4.900 millones de personas estén perseguidas, pero hay un alto grado de posibilidad de que sean perseguidas por la ignorancia que tenemos de este derecho a la libertad religiosa. Hay más de 350.000 millones de cristianos en todo el mundo que viven en países donde hay falta de libertad religiosa.
Y el cristianismo es la religión actualmente más perseguida en todo el mundo. De los resultados de los 196 países, el 31% de los países, que engloban los países que ven ustedes en color naranja y en color rojo, son países donde se vive una gran falta de libertad religiosa. Es prácticamente bien difícil estar viviendo en estos países si tú eres una minoría. En muchos de estos, la minoría son los cristianos. No necesariamente en todos, pero en muchos de estos la minoría son los cristianos. Todos los países que vemos en blanco o en gris, estos países tienen todos un cierto grado de intolerancia, mayor o menor. No llegan a ser naranjas. Sin embargo, dentro de estos blancos existen alrededor de 9 países que están bajo observación. Son países que si siguen sucediendo situaciones graves a los derechos humanos, a la falta de libertad religiosa como derecho, van a pasar a color naranja. México es un país que está en observación. México y Chile, en Latinoamérica, son países que están en observación, que si sigue habiendo atentados contra la falta de libertad religiosa, van a pasar a color naranja. Si se fijan, los mayores países o la mayor concentración donde hay graves faltas al derecho a la libertad religiosa se concentran en África y en Asia especialmente en Medio Oriente. Los países que están en naranja viven fuerte grado de discriminación. Y especialmente en estos países, hay muchos países donde los mismos gobiernos autoritarios promueven leyes que faltan a la libertad religiosa. Por ejemplo, Pakistán. Pakistán, más adelante les voy a platicar unas historias de Pakistán, ahora que estuve allá el año pasado. Pakistán tiene una ley, promueve una ley, su gobierno, que se llama la ley de la blasfemia. Y la ley de la blasfemia dice que si tú faltas al respeto al Corán, a Mahoma, hablas mal, te metes con algún libro sagrado o te metes con algún musulmán, puedes ser juzgado por la ley de la blasfemia. Más adelante les comento el caso de Asia Bibi, que probablemente algunos de ustedes conocen este caso. Tenemos, entonces, estos países, puede ser que los mismos gobiernos estén implicados en la falta de libertad religiosa. Los países que están en rojo son países donde los gobiernos son incapaces, algunos promueven, pero los gobiernos son incapaces de resolver un problema de terrorismo y de grupos extremistas que están matando a las minorías, como es el caso de Nigeria. Y en Nigeria, fíjense qué curioso, porque en Nigeria la minoría no es católica cristiana. Hay mitad de cristianos y mitad musulmanes. Sobre todo los cristianos se ubican en la parte sur. En la parte norte está más concentrado de musulmanes. Y toda la parte norte y centro son lugares donde el terrorismo, los grupos terroristas, están atacando a las comunidades cristianas especialmente. Ya quiso. Entonces, lo vamos a ver en las que están en color rojo, hay un terrorismo. Ustedes seguramente han escuchado de los terroristas Hamas, que ahorita está en Tierra Santa, ISIS, Daesh, Boko Haram. Depende del lugar donde se encuentren. En Medio Oriente está ISIS, Daesh, Al-Qaeda. Pero en África tenemos otros grupos que son derivados de estos, que van a ver Boko Haram y los Fulani. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta situación. El Papa Francisco dice que hay dos tipos de persecución. La persecución violenta, que les voy a platicar en un momento, y la persecución educada, que lo vamos a ver al final. Y es lo que está pasando justamente en Occidente, en Europa y en América Latina. Bueno, en toda América, no solo América Latina, sino también Canadá y Estados Unidos. En Chile llevan 54 parroquias quemadas. Y muchas de ellas son quemadas
por grupos de choque, grupos de protesta, grupos sociales como los que vemos aquí en México cada vez más frecuentemente, en donde ellos van y queman las iglesias. Les voy a pasar el video, si lo logro poner porque está un poco delicadito esto. El video de la parroquia de la Asunción en Chile, donde este grupo quemó la parroquia, que además era un monumento histórico. Voy a intentar ponerlo. Así, mira. Pero el audio no sale. Ahora sí, nos vamos a complicar. Espérenme tantito, ¿eh? Ténganme paciencia. No. Era de este lado. No, no sale, ¿verdad? No va. ¿Perdón? ¿Le quitó? Pero no sale el audio. Bueno, pueden irlo viendo, ¿eh? No necesitan bueno, sí, porque lo que dicen tendríamos que. No, porque se va a cerrar. Bueno, la ventaja de los siguientes videos es que como están en otro idioma, tiene subtítulos, entonces los puedo leer y no necesitamos el. Ahí es donde, acá. No, hay que poner. A ver, pícale aquí. No, ciérralo. No, mejor hay que cerrarlo. Dios mío, ahora ya el cursor no da aquí. Bueno, en lo que tú le intentas poner el cursor, yo voy a seguir. ¿Vieron cómo caía la torre y cómo celebraban este grupo de choque, la felicidad de ver cómo caía? Y entonces la señora que está hablando dice, yo lloraba de ver cómo, dice, aunque la iglesia somos todos y pudiéramos rezar, pues al final esta es nuestra casa, este es nuestro lugar de oración y nos hemos puesto muy tristes por esto que ha sucedido. No, ya, si quieres regrésamelo. Ahí está. Hace 15 años, el padre comentaba ahora en la misa que tiene tiempo que evidentemente no hablar de libertad de persecución religiosa, pues esto empezó desde hace muchísimos años. Pero de repente cuando pensamos en el tema de la persecución religiosa que hay actualmente en el mundo, no lo vemos tan cerca. No, se me están moviendo las estas. ¿Tú le mueves? No. Mejor ya lo ponemos así. Ahora sí. Hace 15 años, especialmente en esta zona de Medio Oriente, que lo pueden ver ustedes en su mapa, donde está Arabia Saudita, en la parte de arriba tenemos a Siria, tenemos a Irak, tenemos al Líbano. Toda esta zona es una zona donde resultó la famosa primavera árabe y empieza todo este choque del grupo de los extremistas islamistas que empezaron la persecución contra las minorías, especialmente contra los cristianos y también con algunos grupos musulmanes mucho más pequeños y otras religiones, minorías de la zona. Pues hace 13 años, estos grupos textualmente dijeron, cuando uno lee el Corán dice, todo
toda persona que no sea musulmana es infiel y todo infiel tiene que morir. Por lo tanto, para estos extremistas islamistas era pues el escudo para decir, a mí me están diciendo que todo aquel que no sea musulmán debe morir. Por lo tanto, tengo el derecho o tengo el permiso para matar a todo aquel que no sea. Entonces, estos grupos terroristas fueron a todas estas zonas, especialmente en Medio Oriente, en esta zona que les digo, que además de un problema de extremismo en un tema religioso, es una zona geopolítica muy importante, porque si se fijan en el mapa, es la unión entre Asia y Europa, y es una zona donde hay mucho petróleo y gas. Entonces también hay un problema de controlar las zonas. Y meter este tema de los grupos extremistas, empezaron a matar a todos los cristianos. Ellos llegaron a los pueblos cristianos y les decían, tienes de dos, o te conviertes al Islam o te mueres. Y morirse significa te decapito, morirse significa te entierro vivo, morirse significa te apedreo hasta que te mueras. Entonces la gente salió huyendo de sus casas, salió huyendo. Me gusta mucho mostrar esta foto porque cuando yo la veo, ahora que fue Semana Santa, pues nos suenan las películas que nos echamos en Semana Santa de la muerte de Jesús. Pues no, esta foto fue tomada hace 13 años en el desierto cuando la gente salió huyendo de los lugares donde estaba. Y la gente salió huyendo con lo que traía puesto. Y cuando digo con lo que traía puesto, es con lo que traía puesto. Quien podía tener un carrito, pues subía lo más que podía al carrito y se iba. Quien no, cargaba sus cosas y se iba. Fue terrible porque me platicaba uno de los sacerdotes allá que le tocó a un chiquito que traía su muñequito, ¿no? Los niños de 2 años siempre traen a su osito o a su conejito. Bueno, hasta su conejito se lo quitaron cuando cruzó una de las vallas. Tuvieron que cruzar muchísimos lugares. Los grupos y las familias enteras o se movieron al mismo país en una zona más segura, como fue el caso de Irak. Cuando tú estás en Irak, la zona más insegura era Bagdad, en el sur. Los cristianos huyeron hacia el norte, a la zona del Kurdistán, que es la zona norte, a protegerse junto con los kurdos. Cuando tú vas al Kurdistán, a esta zona de Irak arriba, en todo el plan Nínive, que se le llama, toda esa zona se habla en Kurdistán. Ustedes se imaginan, ustedes mismos, tener que correr de su casa donde están con lo que traen puesto, irse a un lugar sin documentos, sin nada con qué cobijarse y además no saber el idioma, teniendo un hijo que va a la universidad o un hijo que está en preparatoria o un hijo que está en el kinder y llegar a un lugar a ver cómo te la juegas. Me imagino que va a ser una cosa terrible. Y nos tocó ver muchísimas familias en esta situación. Y esto no es un tema de ricos y pobres, les tocó absolutamente parejo. Tú veías chicos de preparatoria o chicos de universidad de buen nivel que acabaron de Irak corriendo al Líbano o corriendo a la zona norte a tener que hacer lo que pudieran para poder estudiar. Fue una cosa terrible. La gente verdaderamente lo perdió absolutamente todo. ¿Y quiénes son los primeros cuando corrió la gente? En el caso, por ejemplo, de Siria, la mayoría corrió al Líbano. Líbano, un país de 4 millones de habitantes, que es chiquitito, tenía el 40% de la población de sirios metidos por esta situación. Entonces, imaginan el colapso en Líbano. Actualmente, Líbano, con la explosión que hubo, tiene una crisis terrible. Yo verdaderamente quedé impactada de volver a regresar al Líbano con la situación que están viviendo nuestros hermanos ahí. ¿Quiénes son los primeros que abren las puertas, cuando viene este colapso de la invasión de los terroristas a esta zona de Medio Oriente? ¿Quiénes son? La iglesia. La iglesia. La iglesia, cuando digo iglesia, son los sacerdotes que abren sus puertas
Y yo me imagino cuando en el 2017 tuvimos el temblor aquí en México, las iglesias abrieron sus puertas y todos abrimos nuestras casas y nuestro corazón para ayudar a la gente. Esta foto que ven aquí, que tomamos, ¿cuánta gente le calculan? No está la foto bien tomada porque estaba un poco difícil tomarla. ¿Cuánta gente se imaginan que está aquí metida en esta iglesia? Llegaban a ver, le calculamos 1,500 personas. ¿Cuánto tiempo creen que duraron en esta iglesia estas familias así completas como las ven con todas sus cosas? Casi 2 años. Casi 2 años. Padre, no sé si usted hubiera aguantado aquí a tantas familias 2 años. Y se ríe. Dice, pues con la gracia de Dios que sí. Así como hizo el Padre, los hermanos allá y las iglesias dijeron, tenemos que ver cómo le hacemos. Y adaptaron todo el lugar. De las iglesias, los sacerdotes, los obispos, las religiosas, los misioneros se organizaron para empezar a poner albergues completos con tiendas de campaña, o sea, pasar de las iglesias a tiendas de campaña. Eran unas tiendas, son unas tiendas de campaña enormes, todavía hay varios lugares así. Yo no sé si han tenido la oportunidad de dormir en casas de campaña, pero es lo peor que puede haber, porque cuando tú duermes en una tienda de campaña, o te mueres de frío o te mueres de calor. O sea, no hay cómo estar como muy a gusto. Y entonces tú encuentras a todas las familias concentradas en casas de campaña muy grande, donde tenían encargado un sacerdote con un grupo de religiosas para atender a una comunidad y vivir como en comunidad. Y se empezaron a crear algunas escuelas para que la gente siguiera viviendo en medio del bombardeo. La gente empezó a perder familia. Por supuesto, lo primero, perdieron todo. Perdieron sus casas completas. Perdieron sus casas. Y era terrible porque, miren, así como aquí el narcotráfico y el crimen organizado utiliza el marketing del terror, pues allá el marketing del terror es lo mejor, es la mejor manera de sembrar el miedo y que la gente se mueva, ¿no? Aquí nos ponen una cabeza colgada en el puente y te dicen, si no pagas, esto te va a pasar, ¿no? O si no estás conmigo, esto te va a pasar. Pues así estaban las fotos, los videos allá. No sé si alcanzan a ver muy bien porque como esto es medio gris, se ve opaco, pero aquí están las cabezas colgadas. Y entonces tú ves en el video que dice, si tú no te conviertes al Islam, vas a morir decapitado. Y vemos muchísimos videos. Este joven que ven aquí es un joven que traía una cruz puesta y que se la hacen quitar. Y lo quieren decapitar. Y este joven lo matan apedreado. Cuando tú estás allá, el testimonio de los cristianos perseguidos es, yo no me convierto al Islam, yo creo en Jesús. Y aunque pierda mi casa, aunque pierda mi familia, aunque lo pierda todo, yo voy a ser fiel a Dios. Yo siempre me he preguntado si no necesitamos aquí en México que nos pase algo un poco más serio para verdaderamente sacudirnos y verdaderamente cuestionarnos nuestra fe y verdaderamente amar a Dios en tierra ajena, como dicen por ahí. Porque aquí lo tenemos muy fácil. Bueno, tenemos la facilidad hasta escoger a qué misa vamos, porque si el padrecito me cae bien o no me cae bien, si dice la misa rápido o no la dice, si es medio regañón o no, si canta bonito o no canta. Así, ¿eh? Ay, no, ya cayó una gota, mejor ya no vamos a misa, ¿no? Así. Y acá la gente se lo juega absolutamente todo. Fíjense, tuvimos la oportunidad de estar en una misa y pueden ver la iglesia. Esta iglesia, así de oscurito que lo ven, está toda quemada porque es una iglesia que fue bombardeada. Y pese a que está bombardeada, ahí se pudo tener la celebración con toda la inseguridad de que pudiera haber otro bombardeo. Y ahí está la gente. Fíjense, la gente dice, a mí me podrán quitar mi casa, mi familia, mis hijos, hasta mi vida misma, pero nadie me quitará la posibilidad de llegar al cielo. Fíjense lo que les dicen siempre los cristianos a los terroristas. Nadie me quitará la posibilidad de llegar al cielo. Es la resurrección, ese es el mensaje de la resurrección.
Nadie te va a quitar esa posibilidad. Por ningún motivo vas a perder esa posibilidad. Cuando los terroristas llegan a las casas, especialmente en Irak, toman las casas de los cristianos y son marcadas con este símbolo, que es la letra N en árabe, esta U con un puntito. Y es una letra N la que se marca en las casas porque allá los terroristas le llaman nazarenos a los cristianos. Entonces, esta letra N la hemos hecho un pin dorado que tiene esta letra N, un poco en símbolo para decir yo también soy cristiano perseguido y estoy con los cristianos perseguidos. Por ahí atrás, en una mesa cuando salgan, van a ver esos pines. Si se quieren llevar un pin con un donativo que gusten, se lo pueden llevar y unirse a este tema de los cristianos perseguidos. Los primeros que son tomados, y es muy importante, son los niños. Los niños, y piensen lo que les estoy diciendo, trasladado a México. Los niños son la mejor presa para tomar y cambiar la mentalidad. Estos niños son entrenados para matar. Las niñas son raptadas también porque son esclavas sexuales. Los niños son entrenados, como este video, este chiquito que no tendrá ni 10 años, mata a sangre fría a estos dos personas que están aquí. Fíjense cómo el entrenamiento que es posible tener. Por eso tenemos que pensar en nuestros niños, porque es muy fácil entrenar a un niño para que haga o crea o no crea cosas. Aquí tenemos a una mujer que ven este mensaje aquí tirado como papel. Era un mensaje que decía: si no te conviertes al Islam, apedrénla hasta que no se convierte al Islam. Esta mujer muere apedrada, amarrada en este poste. ¿Qué hubiera sido más fácil para nosotros? Yo siempre digo, ahorita que estamos en época de elecciones, bueno, ya ha cambiado un poco, porque yo digo que hace como unos 10 años, 15, yo trabajé muchos años en comunidades indígenas, estuve 8 años en la Sierra Norte de Veracruz. Y era muy fácil en tiempo de elecciones que la gente decía: a ver, ¿qué me va a dar este partido? ¿Me va a dar un ventilador? Porque yo estaba en una zona donde hacía mucho calor. ¿Me va a dar un ventilador? ¿Me va a dar una bicicleta? Hasta refrigeradores chiquitos daban. En ese entonces los del PRI, me acuerdo, ¿no? Bueno, no voy a decir partidos porque ahorita me van a sacar. Yo no sé cómo se atrevió el padre a decir cosas, le van a poner ahí lo oí, padre, en la misa, ¿eh? Yo lo escuché. No voy a decir nombres. Pero fíjense cómo, y aquí en México somos, no, pues me da más, o no me conviene, pues me voy. El mismo crimen organizado, nuestros mismos jóvenes, ¿no? Que no tienen otra opción, aunque sí la tuvieran, pero en ese momento es, bueno, pues mejor trabajo aquí, porque este es un dinero que es un poco más fácil. Nos cambiamos fácilmente. Ustedes, si estuvieran en esta situación, una de las preguntas es, yo hubiera dicho que me convierto al Islam y da exactamente igual, ¿no? Con tal de sobrevivir, pues les digo que como que ya voy a ser musulmana, aunque crea en Diosito y me persine a escondiditas, ¿no? Y no. Esta foto es muy famosa, probablemente muchos de ustedes la conocen. Son los 21 mártires coptos que fueron matados en Libia a orillas del mar, fueron decapitados. Fue pasado el video de la decapitación. Y cuando decapitan, el que está en medio, las últimas palabras que dices: oh mi Señor Jesús. Cuando tú estás con los cristianos en estos lugares donde hay persecución, tú puedes ver la fe que tienen en Dios. Cómo son capaces de poner todo su miedo. Esta gente tiene miedo. Cuando tú estás allá sientes miedo. Todo su miedo, toda su angustia, toda su tristeza, incluso el enojo que hay, ofrecérselo a Dios. Tienen una esperanza que es verdaderamente impresionante. Ahora les voy a empezar a contar algunos testimonios. Un poco como para que se den idea, Siria es
era un lugar como muy central en Siria. En el 2011, mismo lugar en el 2013. Esta foto es del 2014. Ahora les voy a pasar una foto. Pude estar hace 1 año y medio de nuevo en Siria. Y van a ver ustedes, por cierto, esta foto fue tomada en estos lugares y le llaman la piedad del siglo XXI, ganó un premio Pulitzer. Este señor pierde a su hijo en un ataque de los terroristas y por eso le llaman, pues por la posición que tiene, la piedad del siglo XXI. Esta foto fue tomada hace 1 año y medio. Tú llegas a Siria y ves exactamente todo el país derrumbado. Es un país que además es la cuna del cristianismo, es la cuna del cristianismo, y actualmente han quedado 150,000 cristianos. Voy a hablar de cristianos, no de católicos, porque en estas zonas hay muchas confesiones, hay muchos ritos, ¿de acuerdo? Y ahí todos juntos salen adelante. Tú caminas atrás de este lugar que yo les puse aquí, ya hay como un edificio, todo destruido, todo bombardeado, es una zona totalmente deshecha, que ahorita hace ya, va a cumplir 4 años, más o menos, sí, que Siria fue liberada de los terroristas. Solamente queda un pedazo muy pequeñito en el norte que se están peleando con los del Kurdistán, pero prácticamente la zona está liberada. Hoy Siria vive el peor momento de su historia, porque además tienen sanciones económicas, porque como Rusia se metió de una manera inadecuada, entonces le metieron sanciones económicas y entonces todo el paso económico es imposible. Dicen que están peor que cuando tenían guerra, pero esto es lo que uno ve en Siria. Entonces caminas atrás, hay como un edificio todo bombardeado, te metes al edificio y llegamos a este lugar. Esta es la casa de esta familia. Y a la persona que ven aquí es el padre Hugo. El padre Hugo es un misionero del Verbo encarnado, él es argentino y lleva 20 años en Siria trabajando con la gente, en medio de la guerra, en medio de la persecución. Y se dedica a ayudarles a poder tener estos lugares, es decir, de los albergues que les platicaba, ahora ya pudieron pasar a casas muy pequeñas. La iglesia, y cuando digo la iglesia estoy hablando de los sacerdotes, de religiosas, de laicos que están trabajando allá, se están organizando para ver de qué manera los cristianos pueden regresar, devolverles su vida, devolverles su hogar, su casa. Y su casa no nada más físicamente, su casa es su lugar, su historia, su forma, su fe, sus creencias. Y cuando uno estuvo, ahora que estuvimos ahí, este señor está en cama porque con la guerra perdió la movilidad de una pierna. Estos chiquitos están pudiendo ir a la escuela gracias a la ayuda que da la iglesia en el lugar. Y la iglesia está organizando que los jóvenes se casen y quien se casa por la iglesia se le da un lugar para que pueda vivir. Porque lo que quieren es que los cristianos regresen al lugar y que se pueda volver a formar la comunidad de cristianos en todos estos lugares. Este lugar especialmente es Alepo. Alepo, que es una de las zonas principales en Siria. Las hermanas que ven acá tienen una casa de mujeres que estudian la universidad y es impactante porque cuando uno está allá, esta foto está tomada hace 8 años y es curioso porque en medio de la guerra, ahí ya lo regresé, perdónenme, en medio de la guerra, tú no entiendes cómo están en medio de la guerra y la gente sigue viendo cómo funciona su vida y estas mujeres siguieron estudiando para la universidad. Entonces, como en un país en medio de la guerra donde hay bombardeos, la gente va a estudiar a la escuela, a donde le toque ir. Y estas mujeres estaban entrenadas para que cuando llegaran los proyectiles, si sonaba de cierta manera, pues corrían porque era posible que llegara la bomba donde estaban. Entonces todo el mundo ya estaba entrenado
para agarrar su bolsita y salir corriendo cuando llegaba un proyectil que fuera a caer. Pues resulta que en un proyectil que parecía que iba a caer para el bombardeo, salen corriendo todos, pero de repente esta chica que ven aquí se regresa. Todo el mundo le grita, no te regreses, porque pues era posible que cayera el bombardeo. Después de que pasa la situación, finalmente no explota en el lugar, explotó más lejano, no les pasa nada a nadie. Entonces una de las monjas le pregunta, oye, ¿y por qué es que te regresaste? ¿Te fijaste en qué peligro te estabas metiendo? Y la chica le contesta, ay hermana, es que si nos librábamos de esta, yo el lunes tenía examen, entonces mejor fui por mis apuntes. O sea, fíjense, en medio de toda la situación terrible, la gente sigue adelante viviendo. Este es el padre Douglas. El padre Douglas es iraquí. El padre Douglas fue secuestrado durante 9 días. El padre Douglas, que vamos a ver un video de él al final, durante estos 9 días que fue secuestrado, él cuenta que con un martillo le rompieron la cara, la nariz y la mandíbula. Le dieron un tiro en la pierna y lo tuvieron durante 9 días así. Él estaba amarrado con unas cadenas y decía que con las cadenas, la forma como pudo sostenerse fue rezando el rosario y utilizaba las cadenas como las bolitas que pasaba para rezar el rosario. Y logró convencer a uno de los terroristas que lo liberara. El padre Douglas logra liberarse, sale corriendo y se logra escapar. Pero fíjense lo interesante que pasa después. Durante 2 años, que además tuvo que salir del país a reconstruirse la cara, durante 2 años él narra que no puede dormir más de 3 horas. Él dormía con la luz prendida y con un vaso de agua, porque parte de las cuestiones que el terrorista le hacía es dejarlo sin beber, pues es una manera muy fuerte de acosarlos, ¿no? De tenerlos, de presionarlos incluso para que se conviertan al musulmán. Él estaba desesperado. Imagínense 2 años no poder dormir más de 3 horas del trauma de lo que vivió durante 9 días. Hasta que dice que él todos los días pedía a Dios por él para buscar su reconciliación. Hasta que un día, orando frente al Santísimo, pidiéndole que lo liberara, finalmente logró perdonar a sus agresores. Logró el verdadero perdón de los agresores. Y entonces él nos cuenta que a partir de ese día, el padre Douglas pudo dormir más de 6 horas. ¿Por qué les cuento esto? Los cristianos perseguidos son un ejemplo de fe, de esperanza, pero también son un ejemplo de perdón. Y lo que el padre Douglas manifiesta siempre en su testimonio es que es muy importante que tomemos en cuenta el perdón, porque el perdón nos libera el corazón. Y muchas veces aquí qué difícil es para nosotros perdonar hasta cosas muy tontas. Por nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra hija. Nos peleamos por cualquier cosa y dejamos de hablarle a la gente por mucho tiempo. Los cristianos perseguidos han podido seguir adelante, han podido sobrevivir, porque han sido capaces de perdonar hasta sus agresores. ¿Seremos nosotros capaces de tener ese nivel de bondad o de gracia para poder perdonar a nuestros agresores? Tenemos la situación de Tierra Santa, que yo les pido mucha oración por nuestros hermanos. Tenemos varias religiosas y religiosos que están trabajando allá, que están abriendo las puertas para muchos cristianos y no solo cristianos, tanto judíos como musulmanes, que están sufriendo mucho. Ha habido muchos muertos, no les llega la comida, la están pasando muy difícil y los cristianos siempre han sido lugar de persecución en estos lugares y de agresión, no solo de los musulmanes, sino también del otro lado de Israel. Entonces, yo les pido especialmente por nuestros hermanos en Tierra Santa. Hoy justamente hablaba con un compañero que vive en Jerusalén. Son grupos de familias que trabajan con la madera de olivo
para hacer rosarios cuando uno va a Belén, y llevan, prácticamente van a cumplir ya 6 meses que no pueden vender, que no pueden trabajar, que la están padeciendo y la están viendo negras. Entonces les pido por favor mucha oración por nuestros hermanos en Tierra Santa. Les platicaba yo del tema de Pakistán. Pakistán es casi el 0.9% de la población solamente de cristianos. Estamos hablando, ese dato está mal, no son 186 millones de pakistaníes, son casi 386 millones de pakistaníes. Es una población muy grande. No sé si saben la historia, pero Pakistán y la India eran antes un solo país. ¿Sí sabían eso? Llegaron los ingleses en una mesa, dijeron, pues mira, aquí la mayoría son hindúes. Y mira, aquí la mayoría son musulmanes, entonces vamos a partir una línea en medio, este se va a llamar India y este se va a llamar Pakistán. Yo tuve la posibilidad de estar el año pasado ahí con ellos, no, hace unos meses, en este año, no, el año pasado, a finales. Además me tocó el día que celebran, que en realidad no es una celebración, la gente realmente es un día triste para ellos cuando se separan los dos países y hay un conflicto terrible entre los dos países. Vivir en Pakistán y ser cristiano verdaderamente es heroico. Tú llegas allá y con este tema de la ley de la blasfemia que les platicaba al inicio, yo platicaba con algunos jóvenes, cuando ellos están, incluso las escuelas católicas tienen que tener en los libros y dar enseñanza del Corán, por ley del Estado. Es una cosa terrible. Y los cristianos es gente muy callada, los pakistaníes cristianos es gente callada, porque además son los más pobres. Hay trabajos específicos para los cristianos. Tú ves el letrero, me explicaban, porque yo no sé urdu, entonces nos explicaban ahí, este trabajo solo es para cristianos. Esto significa limpiar, significa hacer trabajos manuales muy pesados. Logramos entrar estando en uno de los lugares más importantes. Tú entras y háganse de cuenta que es como este lugar, así todo muy bonito. Caminas más adelante, abres una puerta y entras a una ciudad perdida, que es donde están todos los cristianos, que viven como, ¿alguien ha pasado como a la salida hacia Tulancingo, Pachuca? Que hay unos cerros y como ciudades en las montañas, que son como ciudades perdidas. Bueno, háganse cuenta que uno entra a lo mismo, lugares donde está la gente hacinada, donde hay basura, donde viven muy, muy difícil. Y la gente están unidos trabajando y la iglesia está haciendo un esfuerzo por educar a la gente y darle formación en la escuela. Porque ahí en Pakistán, si tú eres cristiano, no vas a tener derecho a muchos trabajos. Incluso al tema de la política es muy difícil. Solamente a los musulmanes se les dan esos privilegios. Entonces, vivir en Pakistán, tú tienes que tener la boca cerrada, porque con la ley de la blasfemia, si tu vecino, tu compañero de escuela, te tiene envidia o quiere amolarte o fregarte, por cualquier cosa te juzgan por la ley de la blasfemia. Esta niña que ven aquí, que es Mayra Shabazz, es una chiquita de 15 años. En Pakistán, tanto el gobierno promueve la falta de libertad religiosa como grupos terroristas que están en contra de los cristianos, especialmente también de minorías hindús que hay en Pakistán. Y se roban y se secuestran a las niñas menores de 18 años, las convierten al musulmán y las casan con los musulmanes. Pero es una cosa impresionante porque como son los más pobres, no hay forma de defenderse. Van a tu casa, sacan a la niña y se la llevan. Parte de lo que estamos apoyando la fundación es, la iglesia está fortaleciendo un grupo de abogados para poder salvar a estas chiquitas. Y Mayra Shabazz, si se meten a nuestras redes, hay videos de 2 de ellas que logran ser otra vez rescatadas y se encuentran con la familia. Son verdaderamente videos muy, 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 muy emotivos. Casi 1000 niñas al año son secuestradas en Pakistán.
tanto cristianas como hindúes, por el simple hecho de ser cristianas y por el simple hecho de transformarlas al musulmán. Estas situaciones de Nigeria, ya no les conté el caso de Asia Bibi, después se los cuento más adelante. Tenemos Nigeria, Nigeria está pasando el peor de los, hoy es el país donde peor situación se está viviendo con el tema del terrorismo. Esta mujer que ven allá es Rebeca. Rebeca fue secuestrada 2 años. Es terrible porque además, como vieron el mapa, África es un continente de 54 países. No sé si sabían que hay 54 países en África. El 51% de los países está pintado o en naranja o en rojo. O sea, hay una terrible persecución religiosa en muchos países en África. Ya lo verán de nuevo en su mapa. Rebeca vive en una comunidad muy, muy pobre en Nigeria. Y los Fulani, que es el grupo que ataca a estas comunidades, lo primero que hacen cuando llegan es decapitar a los hombres, porque los hombres son los que proveen económicamente a las casas, son los que pueden trabajar. Las mujeres tienen que estar en casa, no se acostumbra en estos lugares donde vive Rebeca que la mujer trabaja. Entonces, los primeros que matan son a los hombres. Rebeca quiso salvar a su esposo, porque como saben que a los primeros que van a agarrar son a los hombres. Cuando llegaron los terroristas a la comunidad donde vive Rebeca, Rebeca se da cuenta y le dice a su esposo, huye, porque vienen primero por ti. El esposo huye, los terroristas se dan cuenta y se llevan a Rebeca. Rebeca la llevan con sus 2 hijos que tenía y además ella estaba embarazada. Fíjense, en el camino a Rebeca, uno de sus hijos lo tiran al río y se muere. Pierde su embarazo y muere su segundo hijo. Y se queda con un solo hijo. Durante los 2 años que estuvo Rebeca, fue terrible porque ella decía, dice, nos hacían rezar. Los musulmanes tienen un rosario muy parecido al rosario que rezamos nosotros físicamente. Entonces se nos obligaban a rezar y pues yo rezaba mi rosario y la oración era lo que a mí me mantenía firme. Yo sabía en el corazón, dentro de mi corazón, yo sabía que un día iba a poder salir liberada. Ella tenía fe de que iba a salir liberada. Rebeca tenía que cuidarse y ella decía que se embarraba las heces de su hijo en el cuerpo para que los hombres no abusaran de ella. Hasta que un día Rebeca queda embarazada. Pues imagínense, para Rebeca fue terrible porque decía, cuando yo regrese a mi hogar, mi esposo no me va a aceptar con el hijo de un terrorista. Eso es lo que pensaba Rebeca. La convence una compañera que también fue secuestrada de que tenga al hijo. Finalmente Rebeca tiene al hijo. Rebeca, después de 2 años, por una situación que se da, logra huir. El final no fue tan fácil y tan feliz como pudiéramos pensar. Ahora ya es feliz, porque cuando ella llega, quiere deshacerse de su hijo con el miedo de que su esposo no lo recibiera. Su esposo pensó que Rebeca ya estaba muerta después de 2 años, y los hombres suelen casarse, o sea, si mi esposa se muere, me caso con la siguiente. Pues el esposo ya iba a casarse con la siguiente mujer. La iglesia en Nigeria está haciendo un trabajo maravilloso de reconciliación, un trabajo que deberíamos aquí en México copiar de centros que tiene sí, la Iglesia Católica, donde hay catequistas, laicos, sacerdotes, obispos, religiosas, un grupo muy fuerte, para que la gente sane todo su temor, todo su odio, la agresión que ha vivido. La gente está muy lastimada por tanta violencia que ha vivido. Y estos centros de reconciliación son verdaderamente centros heroicos. Yo creo que deberíamos de copiar algo aquí en México, porque en México hay mucha violencia y mucho odio en el corazón. Tenemos mucho odio en el corazón y tenemos que reconciliarnos. Finalmente, Rebeca, gracias a un obispo muy querido y muy cercano a la gente,
que trabaja mucho el tema de rezar el rosario y de la reconciliación, logra volver a unir a Rebeca con su esposo. Cuando estuve allá con ellos, tuve la oportunidad de tomar esta foto y tomarle la foto a esta mujer, que la ven con sus manitas colgadas. Esta señora fue también secuestrada solamente una semana, pero la tuvieron colgada de un árbol una semana de sus muñecas. ¿Quién aguanta estar una semana con las muñecas colgadas? Por muy flaco que estés, te quedas sin las manos. Sus hijos, ella fue liberada hace 2 años. Y el día que llegamos, el ejército de Nigeria le entregaba ese día a sus 2 hijos que habían sido secuestrados. Lograron salvar a sus hijos. Los niños ya tenían un nombre árabe, ya sabían rezar en árabe. Entonces fue un día de alegría el que la mamá pudiera encontrar a sus hijos después de 2 años de estar secuestrados. Esa es la realidad que viven los cristianos. Pero cuando ellos te narran su situación que viven, ellos siempre te muestran una fe, una esperanza envidiable, pero una capacidad de perdonar a quien lo agrede. Y eso se los quiero repetir una y otra vez para que hoy, cuando se vayan a su casa, verdaderamente nos cuestionemos nuestra fe, nuestra esperanza. ¿Cuántas veces no nos sentimos ya derrotados y ya cansados y ya no vemos mucho más allá? Y la capacidad que tenemos como cristianos de perdonar. Les dije que el Papa Francisco al inicio dice que hay 2 tipos de persecución. La violenta, que es la que les he narrado un poco con pocos testimonios que he podido comentar, hay muchos. Pero hay otro tipo de persecución que le llama el Papa Francisco la persecución educada, que es la que se vive en Occidente y en América. Y la persecución educada es aquella que está disfrazada de cultura y de modernidad. Es la que estamos viviendo aquí en México. Es una persecución en donde a nosotros los creyentes nos están entibiando nuestra alma, nos están paralizando nuestra fe. Yo siempre me gusta contar, no sé si ustedes, creo que todavía hacen ese experimento, pero cuando pasamos por la secundaria, hay un experimento que uno hacía de la rana. ¿Alguien hizo el experimento de la rana? Ah, mira, sí, siempre hay alguien que lo hizo, me da gusto. Creo que ahora ya ni lo hacen. Entonces tú tenías que ir a conseguir tu rana al mercado, ¿no? Yo creo que ahora ya no te venden ranas en el mercado porque yo creo que los proanimales te han de mandar a la cárcel si vendes ranas. Pero bueno, y entonces tú metías la rana primero en agua caliente. Entonces la metías en agua caliente y ¿qué hacía la rana? ¡Plum! Saltaba. Pero ¿qué pasa si metías la rana en un agua tibia? Quedaba tranquila la rana, le prendías el mechero hasta que se calentaba y se cocía y la rana no se daba cuenta. ¿Cierto o no? Así nos está pasando con nuestra fe. Somos como ranas en agua tibia con un mechero abajo donde no nos estamos dando cuenta que nuestra fe se está paralizando. Y cuando queremos darnos cuenta, ya no vamos a poder reaccionar, porque nos vamos a cocinar. Y entonces vamos haciendo la religión y nuestra creencia y nuestra fe a nuestro modo. Nos vamos acomodando. Y nosotros mismos en nuestra mente nos vamos diciendo, no, bueno, sí tengo razón. No, bueno, esto sí. Nos da miedo decir que somos cristianos. Nos da miedo profesar nuestra fe allá afuera. Cuando podríamos ser un ejemplo. Y con el ejemplo, hoy México podríamos transformar. No necesitamos un partido para transformar México. Podríamos empezar transformando México, siendo un testimonio de los valores cristianos. Fíjense, les voy a contar rápidamente porque ya es un poquito tarde. El testimonio rapidísimo de la hermana Gloria. La hermana Gloria es una colombiana que trabajó 7 años en Mali.
La trajimos el año pasado, la vamos a traer probablemente en octubre, ya luego nos ponemos de acuerdo, a lo mejor podemos organizar algo aquí con la hermana Gloria. La hermana Gloria fue secuestrada casi 5 años en Malí. 5 años. ¿Se imaginan ustedes secuestrados 5 años en medio del desierto? Una mujer viviendo con un grupo terrorista en medio del desierto que brinca de un lado a otro porque lo están persiguiendo y atacando y entonces se mueven en bombardeos de un lado a otro. Esta mujer que ven aquí, que además es una mujer chiquita, que la ves como indefensa, lidió durante 5 años en medio del desierto. Y decía Julieta, 60 grados centígrados, no me daban agua y la poca que me daban le echaban ácido para que yo me enfermara. No me daban de comer. Dice, yo sentía cómo me secaba. Mis propios pocos orines que tenía me los untaba. La hermana Gloria primero trabajó en Mali con 3 monjas más. Este es un ejemplo de lo que la Iglesia Católica hace en todo el mundo. La hermana Gloria trabajando en una comunidad donde no era una comunidad de cristianos, era una comunidad musulmana, la mayoría. No fueron a evangelizar, fueron a trabajar con los pobres. Y estaban en un lugar muy pobre de musulmanes, donde las mujeres morían fácilmente cuando tenían bebés, porque mueren. A la fecha Mali es de los países más pobres, porque como no se atienden en todo el parto, pues son más propensos a que puedan o morir la mamá o morir los niños. Los musulmanes, cuando la mamá muere y se queda el hijo, por costumbre, lo que hacen es deshacerse del hijo, porque dicen que el hijo es como el diablo, porque fue el causante de que la mujer muriera. La hermana Gloria se dedicaba a recoger a estos niños que tiraban los musulmanes cuando morían sus mamás. Los crecían hasta que podían ya mantenerse solos. Y además ayudaban a estas comunidades dándoles maíz para que pudieran sembrar y pudieran comer y tuvieran maíz para cosecha durante un año para poder comer. Ese era el trabajo que hacían. Su ejemplo, fíjense, su ejemplo era tan grande, el ejemplo de los valores cristianos era tan grande, que los terroristas vieron una amenaza para que la comunidad se convirtiera en cristiana únicamente por el ejemplo que estaban dando las hermanas. Ojo, las hermanas no daban catecismo, no iban a convertir musulmanes a cristianos, ellos iban a trabajar con la gente. Pero el ejemplo era tan grande de misericordia y de servicio que había un riesgo de que la gente quisiera seguirlas. Y entonces llegó el grupo de terroristas, llegó el jefe, porque así le llaman, le puso una cadena a la hermana Gloria, la subió en una motocicleta y la internaron por el desierto del Sahara. 5 años. Intentó huir 5 veces. Las 5 veces que intentó huir, que además no es muy fácil en el desierto huir, porque como todo es duna y todo es montañita, pues no es así de corro, te coces con esas temperaturas, o sea, tienes que saber un poco cómo hacerlo. Las 5 veces que intentó, la volvieron a capturar y pues recibió golpes, castigos, la amarraban de las manos y de las piernas para que estuviera hincada todo el tiempo. Si se meten a nuestro YouTube, está toda la historia de la hermana Gloria, ella narrándolo para que la vean completa. Dice que su mayor temor, ella dormía afuera, en una, pues como en una sabanita chiquita, era en las noches que llegaran las víboras del desierto, entonces empezaban a rodearla. Y ella decía que lo único que hacía era rezarle a Dios. Rezarle a Dios desde lo más profundo y se iban las serpientes. Pues todas las mañanas que llegaba, para ella era lo mejor cuando bajaba el sol, porque decía que era Dios que la acompañaba, hacía su Eucaristía espiritual y pedía y rogaba a Dios que se hiciera su voluntad. Finalmente, la hermana Gloria, porque convierte a los terroristas y le ruega a uno de ellos que la libere, le costó rogarle 4 veces
a una persona que iba y venía, logra la hermana Gloria liberarse y la llevan y la entregan con el presidente de Mali. Y el presidente la saca y es como llega a Roma ya con el Papa. Vean la historia completa, les recomiendo. Pero entonces la hermana Gloria nos dice, yo les pido, hermanos, ella dice, lo que a mí me hicieron de amarrarme y de ponerme como esclavo, pues, ¿no? Si grillete o lo que le hayan puesto, pues una cadena. Dice, nosotros con nuestras acciones encadenamos a la gente. Esas acciones que hacen los terroristas son acciones que nosotros hacemos con nuestras actitudes. Y nuestras actitudes de enojo, nuestras actitudes de odio, nuestras actitudes de agresión, son actitudes que encadenan al otro. Les recomiendo mucho que vean la historia de la hermana Gloria. Los cristianos perseguidos son un ejemplo de fe, esperanza y perdón. Esta chiquita, ya voy terminando, esta chiquita que se llama Cristina a los 3 años, yo fui testigo de lo que hace el milagro de la oración. Yo la verdad es que no creía mucho, o sea, no es que no creyera, pero sí, la oración hace milagros, pero a veces nos hace falta como ver un poco más tangible, porque pues sí, mi oración tan simple, ¿qué puede hacer? Y Dios me permitió poder entenderlo con Cristina. Estuvimos con esta familia. Esta señora se dedicó a pedirle a toda la gente que se le acercara, la conociera o no la conociera, por favor reza por mi hija Cristina para que regrese a mi casa. Para la mamá era muy importante que regresara, tenía 3 años, porque ella decía que si cumplía 6 años ya era mucho más difícil encontrarla, porque a los 6 años ya puede ser esposa de cualquier musulmán. Una niña a los 6 años ya puede ser como esposa, o ya puede estar tomada por un musulmán. Entonces yo me la tomé muy personal y en cada lugar donde iba les decía, les voy a pedir por favor que recen por Cristina. Pues Cristina ya tiene 2 años que regresó a su casa. Esta es Cristina a los 6 años. Cristina regresó a su casa. Porque un grupo de familias musulmanas, que no significa que porque los terroristas son musulmanes extremistas, todos los musulmanes son malos. Ojo, eso no es cierto. No es cierto que los musulmanes son malos. Este grupo de musulmanes se dedicaba a comprar a los cristianos para guardarlos y entregarlos después cuando se pudiera hacer. Y le salvaron la vida a Cristina, porque esta familia compró en un mercado a Cristina y la tuvo durante tiempo hasta que se liberó en Irak. Ella es de Irak, la situación con los terroristas, y fueron a buscar a la familia para entregarle a Cristina. Y Cristina regresó a su casa. Eso es lo que hace el poder de la oración. El poder de la oración es el efecto mariposa, ¿no? Que dicen que si se junta, las mariposas dicen que si el aleteo de la mariposa se junta en un lugar específico, en el momento preciso, un número de cantidad preciso, ese aleteo podría hacer cambiar la dirección del viento. Esa es la fuerza que tendría el aleteo de las mariposas. Eso es lo que hace el poder de la oración. Si yo uno mi oración contigo, en un momento preciso y determinado, existen los milagros. Y hoy te pido que cuando vayas a tu casa y te despiertes mañana, pienses los pequeños milagros que Dios te hace cada día. Que se nos olvida pensar en esos pequeños milagros y reconocer que Dios está con nosotros. Voy a pasarles por último 2 videos. El primero es un video de Santos. Santos es él es de Sudán del Sur, pero vive en Uganda como refugiado. Estas son zonas donde hay persecución religiosa, donde también hay conflictos tribales muy fuertes y donde atacan especialmente a los cristianos. Entonces las comunidades se han tenido que ir, son comunidades muy golpeadas. Santos vive con toda una comunidad en Uganda, él es catequista, y pese a todo lo que están pasando, porque a nosotros nos encanta quejarnos de todo nos encanta quejarnos, pero nunca se nos olvide
que siempre va a haber gente que esté sufriendo mucho más que nosotros. Y este es Santos, en donde la comunidad está haciendo lo posible por salir adelante. Voy a leer los subtítulos porque están los letreritos, pero luego la gente no puede leerlos tan rápido. Sería buenísimo que oyeran la música porque está bien bonita, pero ni modo. Nada más verán las fotos y les prometo que para la siguiente traemos el equipo completo para que funcione muy bien. Vamos a ver a Santos. Hola, me llamo Santos. Soy un refugiado de Sudán del Sur. Vivo en uno de los campamentos en Uganda, así como 300,000 personas aquí y 2 millones en la región. Todos tuvimos que dejar nuestros hogares por causa de una guerra larga y terrible. Muchos de nosotros nunca hemos vivido en tiempos de paz. Nos llaman la generación perdida, personas sin ninguna posibilidad para el futuro. Muchos de nosotros hemos perdido familia, propiedades, hemos visto nuestras vidas destrozadas. Pero gracias a tus regalos de fe y a tu oración, estamos tratando de llevar a nuestros hermanos y hermanas esperanza y un futuro mejor. Recibimos formación católica en el Centro Emaús, apoyado por ayuda a la iglesia necesitada. Tenemos que estar bien preparados para evangelizar, para darles a nuestros compañeros refugiados una razón de vivir. Debido a la falta de sacerdotes y religiosas, nosotros damos clases de catecismo y distribuimos la Eucaristía. Muchos chicos fueron soldados, siendo forzados las milicias de ambos bandos. Fueron entrenados para matar. Ahora no es suficiente darles techo y comida. Tenemos que ayudarlos a reintegrarse a una vida normal. Esto solo es posible si traemos a Jesucristo a sus vidas. Esto es posible gracias a tu ayuda y a muchos hombres y mujeres alrededor del mundo que desean cumplir la misión de Dios que les ha encomendado en circunstancias muy difíciles. Ellos sabrán que también pueden traer la luz de Cristo a muchos alrededor del mundo, porque con tu generosidad tú llevas esa luz de Cristo al mundo. Pues ellos son nuestra esperanza y nosotros somos su esperanza. Cuando otro de los lugares que pude estar por allá, a una familia que estaban muy tristes por lo que les había sucedido, les dije, vengo a decirles que nosotros los mexicanos estamos rezando por ustedes. Le traigo un mensaje en que estamos rezando por ustedes. Y ella me contesta, la señora, y me dice, te agradezco tus palabras, pero nosotros también nos enteramos de la situación que pasa en el mundo y en México. Y si los cristianos en México están perdiendo su fe. Así que dile a los mexicanos que somos nosotros los que vamos a rezar por ustedes. Eso fue lo que me dijeron. Yo les prometo que me puse a llorar porque verdaderamente fue un mensaje muy fuerte, que tiene toda la razón, pero que también me hace pensar, cuando uno está allá, ellos siempre te dicen que van a rezar por ti. Por eso ellos son nuestra esperanza también. Y nosotros somos su esperanza. Somos una iglesia universal. Y hoy tenemos el compromiso de ver por nuestros hermanos, aunque vivan muy lejos, aunque los sintamos muy lejos. Hoy tenemos que rezar por ellos porque ellos están rezando por nosotros. Hoy tenemos que ver por nuestros hermanos en el mundo. Y hoy los invito a que despertemos, entremos en acción, no nos dé miedo a decir que somos cristianos y actuemos. Ese es el mensaje que hoy les quiero dar. Con fe, esperanza y perdón, despertemos, despertemos y pongámonos en acción. No les voy a pasar el último porque tiene unas partes que se hablan en español y no lo vamos a poder ver, pero quiero que todos juntos recemos la oración por los cristianos perseguidos. Dios mío, no quiere.
Ay, no, ya se me vino hasta acá, aquí. Vamos a rezar todos juntos. La oración que les di la puse también aquí por aquellos que no puedan leer porque está un poquito chiquito y a lo mejor no trajeron sus lentes. Les voy a pedir si nos ponemos de pie para rezar todos juntos por los cristianos perseguidos, porque dentro de todas estas desgracias los milagros estuvieron presentes y la gente sigue adelante pese a esta situación, dando gracias a Dios porque ustedes saben que cuentan con ustedes en su oración y saben que cuentan con ustedes en su apoyo. Vamos a rezar todos juntos. Padre nuestro, Padre misericordioso y lleno de amor, mira a tus hijos e hijas que a causa de la fe en tu santo nombre sufren la persecución y discriminación en algunos países del mundo. Que tu Santo Espíritu les colme con su fuerza en los momentos más difíciles de perseverar en la fe. Que les haga capaces de perdonar a los que les oprimen. Que les llenes de esperanza para que puedan vivir su fe en alegría y libertad. Que María, auxiliadora y reina de la paz, interceda por ellos y les guíe por el camino de santidad. Padre celestial, que el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos aumente nuestro compromiso cristiano, que nos haga más fervorosos y agradecidos por el don de la fe. Abre, Señor, nuestros corazones para que con generosidad sepamos llevar el apoyo y mostrarles nuestra solidaridad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor, un momento. Pues muchas gracias. Me hubiera gustado contarles más historias, pero ya es un poquito tarde. Llévense esto en sus corazones, no para que se vayan tristes, al contrario, para que esto nos anime a seguir adelante, a comprometernos primero con nuestra familia, con los cercanos, con nuestra comunidad, con nuestra parroquia, con nuestro México, con el mundo entero, que hoy no nos podemos quedar parados, tenemos que actuar. Y que sea nuestro ejemplo, si uno muestra y si logramos mostrar los valores cristianos como ejemplo, la gente nos va a voltear a ver y va a querer seguirnos. Y va a querer seguirnos para poder transformar. Ahí está la clave de todos nosotros. No necesitamos partidos, necesitamos empezar por nosotros para transformar este mundo. Les pido de favor que nos dejen sus datos. Les pasaron una hojita para que se llenaran. Los que les prestamos plumas, si nos la pueden devolver, se los voy a agradecer para que pueda yo después usarlas. Y allá afuera tenemos unos decenarios que hace la gente y que con un donativo se lo pueden llevar. Los pines con la letra N, NUN, la que marcaban en la Casa de los Cristianos, y unas medallitas. Quien quiera llevarse otro material para llevarle a alguien más, se lo pueden pedir también allá afuera con mucho gusto, de manera gratuita. Y quien quiera dejar algún donativo para nuestros hermanos, pues también con mucho gusto lo recibimos. Muchísimas gracias, descansen, les deseo un feliz fin de semana porque fue una semana pesada con el calor, dicen que fue el de la historia el día de hoy, ¿no? Los grados centígrados más altos de la historia, pero aquí estamos. Gracias por todo, gracias Padre por la invitación y espero que podamos regresar otra vez. Pues es muy divertido escucharte, muy inspirado, no sabes pensar en nuestra realidad, a veces queremos desde nuestro punto de vista, reconocemos que la fe es el gran don de distinguir cosas maravillosas y especialmente de la conversación. Nos impresiona mucho porque el testimonio que nos das de haber estado en todos estos lugares con historias muy conmovedoras, a la de Rebeca, por supuesto, y la de Cristina y la de todos los cristianos. Hermana Gloria, que es alguien muy especial que da un ejemplo muy impresionante. Queremos permanecer en contacto
ahora una razón estamos aquí y algo que me recuerda hoy presente, pues es una gracia muy grande haber escuchado. Damos gracias a Dios, nos llevamos muchas cosas en el corazón, de los tantos países que hay en Exacto. A fuerte. 188 o 200 países. 196 países. Y bueno, pues 130 de pobreza extrema, exactamente. Pero pues, gracias a Dios por esta ayuda a la iglesia en necesidad hace estamos en varios países. 150. Y impresiona muchísimo porque las migrantes, la iglesia, pueblo, siempre me impresiona como la iglesia de San Francisco, que a sus pueblos, a las personas en situación de calle, para dormir en las manos, las obligadas a sus pies, pero más de 50 hermanos de la iglesia de San Francisco, ¿Sí? o de la gente acostumbrada a la iglesia dispuesta para hablar son, pero más de 50 personas en situación de calle. Terrible. Recuerdo a Francisco cuando sus pasados del norte de África. Ajá. Exacto. Por eso conoció a toda Exacto. en esta embarcación, Mucho, sí. No me acuerdo. ¿recuerdas la isla? Ah, la peluce, exacto. La peluce, exacto. Bueno, pues agradecemos por esta oración final, vamos a Dios. Lo que dices al final es que ellos A nosotros. a ellos tenemos algo en común, nuestra fe, pero vivida Así es. pues queda el objetivo, podemos hacerlo, Y que dejen sus datos es lo más importante. Sí, para que les llegue información. También si la pueden recoger, por favor. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias a Dios. Ay, Padre, muchas gracias. Ya medio apresurado todo, pero la siguiente nos acomodamos más. Gracias, que estén muy bien, muchas gracias. Ay, gracias. En el catálogo ves el WhatsApp es tuyo. Sí, es el que contestamos, sí. Yo tengo un programa de radio que Claro que sí, ahí el primer jueves, de hecho, Padre luego va conmigo. Claro que sí. Con Dios se va a soñar y estoy que difundirlo. No es así un súper gran programa, pero... No, yo voy a todos, no te preocupes. Ayer, los jueves tengo el programa y ayer en la noche estaba yo feliz. 3,000 reproducciones. Entonces sí la estoy haciendo. Ay, qué bueno, felicidades. Ay, muchas gracias. Hace unos días la estaba buscando en YouTube, pero me quedé pensando como que la historia de la hermana Gloria, ¿así la pongo? Busca Ayuda a la Iglesia Necesitada México en YouTube. Ajá. Y le pones Hermana Gloria. Y también para seguir exacto, viendo todo lo exactamente. Tenemos testimonios de miles de misioneros. De hecho, si se meten a las redes. Porque yo había perdido la fe por algunas cositas y yo estoy ay, qué bueno. Y pues, ahí pueden ver las historias y los testimonios de los misioneros que promovemos mucho. Ok, gracias. Sí. Vente. Gracias, Padre, por su computadora que nos prestó. Muchas gracias.
Muchísimo gusto y gracias Muchas por todo tu gracias, trabajo. muchas gracias por aquí. Tarde, pero ya se nos hizo un poco tarde, ¿verdad? Una de las cosas que usted comentó. Gracias, gracias. Buenas noches. Lo que pasa es que Muchas nuestra gracias. fe mexicana Ay, qué linda, ¿eh? Pues mucho gusto en reencontrarnos. Es que ella es nuestra seguidora desde hace muchos años, con usted también, las dos juntas, sí. Somos Sí. hijas de Madre María Inés Teresa Arias de Santísimo Sacramento. Las hermanas Clarisas tienen casa en Nigeria. Ajá. Y pues Perdone que la señora, ¿va a ver alguna segunda vez que venga? Pues esperemos que sí. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, falta un poco más de tiempo, pero bueno. le decía que nuestra fe está totalmente aborrezada y acomodada. Esa es la forma. No todos los mexicanos. Yo quiero hacer un censo. Eso, ¿verdad que sí? Tenemos que hacerlo. Pues mucho gusto. Muchas gracias, Julieta Appendini a sus órdenes. Julieta Appendini, italiana. Sí, sí, mi Porque papá. padre- Ajá. Padre, no me acuerdo cómo se apellida, mi sobrinita también. Ah, sí. Ah, ese es mío, sí. Ya me voy sin él, muchas gracias. Sí, allá mira, si lo dejas, sí. Gracias. Allá lo dejamos allá, mira. Ella solo se apellida Giannini. Ah, qué bien. Su abuelo era italiano. ¿No? Sí, Giannini. ¿Por qué? Dice que no. ¿Quién sabe qué es lo que? Sí, pero es Maura Ivana Giannini, Álvarez Giannini. Ah, el segundo es. Ya. Ya. Oye, pues muy interesante, Julieta. Pues aunque sea un ratito, Impresionante porque. y Muchas más gracias, impresionante el testimonio que das de todo lo que se hace, lo que hacen ustedes. Pues un poquito trabajando con la gente hasta donde se puede. Muchísimas gracias, Si quieres aquí, mira. ¿Y aquí en México dónde están ubicados? Estamos dentro del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de México, ahí en el centro de Tlalpan. Ah, ok. Sí. No. Los pines. Ah, mira, ahí está. Mínimo 30. Es lo que acabo de poner en la S. Pues que te den el pin, tú di que ya lo diste. Gracias. Mira. Ya es Nazarena. Sí, claro. Gracias. Y las tablitas. Los registros. Me dieron algunos registros, nosotros. Yo traía las tablitas. No sé, yo no.
Sí, gracias.